Bienvenidos al podcast de Viajando Simple. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy os traigo algo diferente. Hoy os voy a hablar sobre Noruega, cómo es viajar por Noruega en furgoneta camper. Normalmente no suelo hacer este tipo de capítulos, no suelo hacer guías de viaje, no suelo hablar en profundidad de los lugares que conozco, pero Noruega ha sido un gran descubrimiento. La verdad es que en Instagram ya os he enseñado más de una vez el mapa de Europa por las zonas que he ido y os he hablado como Noruega, Gales y el Algarve, el sur de Portugal, son tres de mis zonas favoritas de momento para viajar en furgoneta camper en Europa, porque luego Australia también me encanta y casualmente se parecen todas estas zonas. Pero vamos a hablar sobre Noruega. Yo cuando iba a ir a Noruega pues sabía que iba a ser espectacular. Todo el mundo me había hablado perfectamente, me habían dicho que era espectacular además para viajarlo de la forma que yo lo hago. Pero lo que no me imaginaba es que al final Noruega fuese a ser algo tan importante para mí. Algo que ha marcado este año y medio de viaje sin duda. Bueno, he pasado un total de 2 meses en este país escandinavo. La primera parte del mes la pasé en el sur, o la primera parte del viaje, el primer mes, lo pasé en el sur y luego el siguiente mes lo pasé en las islas Lofoten. Llegué a principios de agosto de 2019 y me fui a principios de octubre de 2019. Bueno, para llegar a Noruega con una furgoneta camper, como es el caso, pues lo puedes hacer de diferentes formas, ¿no? Si viajas desde España, por ejemplo, pues lo más habitual suele ser coger un ferry, por ejemplo, desde el norte de Dinamarca, que fue lo que hice yo, y vas hasta el sur, hasta la costa sudoeste de Noruega. Pero si quieres conocer, por ejemplo, Oslo, la capital, pues lo ideal sería viajar por Dinamarca, por carretera, ir por Suecia y luego meterte en Noruega. Bueno, de todo esto os dejaré unos cuantos enlaces porque tanto hay muchas fotos, hay muchas cosas de pruebas gráficas, igual sería bueno que visitaseis. Por ejemplo, de las primeras zonas que visité en Noruega, la famosa ruta del Preikestolen y la famosa ruta del Gerag, no sé cómo se pronuncia, son espectaculares. La verdad es que son muy famosas, hay mucha gente. La verdad es que en Noruega no he visto prácticamente a mucha gente, aún estando allí en agosto, pero esas 2 rutas concretamente sí que estaban llenas de gente. Yo la verdad es que me lo monté bastante bien y fui bastante pronto a la mañana y bueno, me encontraba la gente cuando yo volvía a las 12 del mediodía, es cuando subían cientos de personas. Era una cosa impresionante, así que aseguraros de no ir en hora punta a esos lugares. También en el sur de Noruega está Oda, que es, bueno, pues no sabría cómo llamarlo, pero es una zona que está rodeada de montañas, de glaciares y de la ruta más famosa, que es Trolltunga, que es una ruta, debe ser bastante difícil, que creo que son unos 20 kilómetros con un desnivel muy muy alto. Esa ruta no la hice yo porque, bueno, yo no soy un senderista habituado. Entonces, con hacer esas 2 primeras rutas que os digo, creo que fue suficiente. Pero bueno, la siguiente vez que vaya a Noruega, yo creo que me animaría a hacer esta ruta. Estas 3 rutas tienen un parking abajo, donde la primera ya me pareció carísima, si no recuerdo mal eran 20 euros. Bueno, en el blog ya explico un poco cómo hice para ahorrarme estos 20 euros. Pero la siguiente eran 30, pero es que ya la del Trolltunga, la que no hice, si no recuerdo mal, creo que eran unos 70 euros. Aparcar, simplemente aparcar. Es impresionante. La verdad es que Noruega es un país carísimo, pero si viajas y vives en furgoneta camper, yo me he encontrado con una gran sorpresa. Luego al final de este capítulo os diré cuánto he gastado en estos 2 meses. Bueno, después de estar unos cuantos días en esta parte sur haciendo unas cuantas rutas, ya empecé a ir hacia el norte. Y de camino hay un parque nacional, si no me equivoco, que se llama Jotunheimen
que bueno, yo no pude ir, pero la verdad es que me arrepiento, sinceramente me arrepiento. No fui porque había quedado con una persona al norte, iba justo de tiempo y también, bueno, tenía que trabajar bastante y al final no hice parada allí. Pero bueno, que es una parada que todo el mundo recomienda. Se llama Jotunheimen, también os lo dejaré en las notas del programa y el enlace al blog. Y ya bueno, pues llegué a las Islas Lofoten. Las Islas Lofoten es un paraíso. Yo si vas a pasar una corta temporada en Noruega, te recomendaría ir allí, sin duda. Por supuesto, llegar hasta allí es complicado. No complicado, sino que te lleva muchísimo tiempo. Bueno, para empezar, conducir por Noruega no es lo más agradable del mundo. Son carreteras de montaña donde yo creo que en 2 meses no cogí 100 kilómetros por hora. Simplemente porque son carreteras muy estrechas, de doble sentido, con o lagos o fiordos o simplemente trozos de montaña que bueno, pues que no te permiten conducir rápido. Así que recorrer todo Noruega en coche o en furgoneta no es espectacular porque las vistas son totalmente espectaculares, pero lleva su tiempo, sobre todo si quieres apreciar todo eso. Por supuesto es más rápido hacerlo por Suecia. Yo ahora mismo me encuentro bajando por Suecia, o sea, lo que hice fue subir por Noruega y ahora bajo por Suecia. Es impresionante, Suecia es una gozada, son autopistas, además no hay peajes, así que nada, es una diferencia brutal. Por supuesto los paisajes no tienen absolutamente nada que ver, es más, hecho ya muchísimo de menos Noruega, pero para conducir es una gozada. Bueno, en las Islas Lofoten, si vais a ir en avión, por ejemplo, hay empresas, creo que hay una que se llama Lofoten Campers Van Life Lofoten, y ahí podéis alquilar una furgoneta camper. Yo es algo que recomiendo sin duda porque es que es una forma impresionante para ver estas islas. Claro, por supuesto todos sabemos la libertad que nos da una furgoneta camper, pero es que allí mucho más. Sobre todo por el tema de las auroras boreales, si vais en la época, que la época es... Bueno, ahora hablaré un poco sobre en qué época ir y cómo lo veo yo. Pero, claro, tú imagínate que el pronóstico dice que a las 2 de la mañana va a haber auroras boreales. Entonces, si no tienes una furgoneta camper, pues claro, llegar a estos lugares donde se ven mejor las auroras boreales pues va a ser muy muy complicado también porque seguramente te estarás alojando en un sitio donde, bueno, sea un pequeño pueblo o una pequeña ciudad donde hay bastante contaminación lumínica. Aunque bueno, yo me he dado cuenta que si las auroras son muy fuertes, tampoco importa en exceso la contaminación lumínica. Bueno, pues la época de las auroras boreales empieza en octubre, finales de septiembre o octubre, y si no me equivoco acaba en abril. Entonces, claro, lo que pasa es que en el norte de Noruega lógicamente hace mucho frío. De todos estos meses que las auroras boreales son visibles, pues los meses con mejor tiempo lógicamente son los de septiembre y octubre, ¿no? Es por eso por lo que yo empecé a ir ahí en agosto, que mucha gente me decía, joder, pero se te va a echar el tiempo encima, te va a empezar el frío. Y yo, ya, pero es que yo tengo que estar aquí en por lo menos finales de septiembre o principios de octubre. Y la verdad es que yo, si tuviese que elegir una fecha para volver, sería la misma. Yo creo que septiembre es un mes muy bueno, porque ya a partir de octubre pues se empieza a bajar mucho la temperatura. También ves que los coches empiezan a calzar neumáticos de clavos, que eso pues nunca es buena señal, ¿no? Sobre todo si tú vas con neumáticos de verano o neumáticos normales como era mi caso. Si vas con neumáticos de invierno, pues bueno, pero ni todo ahí nieva mucho. Bueno, en viajandosimple.com he hablado también mucho sobre cómo ver auroras boreales. También dejaré algunos enlaces abajo con unas fotos bastante impresionantes porque, sí, bueno, no me voy a meter aquí a hablar de eso, pero es algo que hay que ver, sobre todo en un escenario como las Islas Lofoten. Es impresionante. Y bueno, la verdad es que en Noruega me ha sorprendido la poca gente que he visto, incluso en agosto. Yo me doy cuenta que es un país muy grande, muy extenso, con muy pocos habitantes, ¿no? Y bueno, pues que es un país bastante salvaje también. Bueno, yo personalmente no he estado en ninguna ciudad. Bueno, miento, estuve
en una pequeña ciudad que fue donde cogí el ferry hacia las Lofoten, que fue Bodo, o Buda se pronuncia. Y bueno, pues lo que decía, que ir en esa época, en septiembre, yo por ejemplo a las noches ningún día hizo bajo cero y algún día incluso estuve viendo auroras boreales a 12 grados. Y eso es genial porque escuchas a mucha gente que va a ver auroras boreales en febrero o no sé cuándo, que es una época genial, pero claro, que igual hace menos 20 grados. Y estar fuera contemplando esa belleza de las auroras boreales a menos 20, pues yo creo que quita un poco la gracia. No lo sé porque no lo he hecho, pero vamos, que si puedes elegir, yo creo que septiembre es muy muy buena época. Sobre todo si tienes tiempo, ¿no? Si solo vas a estar unos pocos días, pues igual ir en una época donde es más probable que vayas a ver auroras, pues igual es ideal. Pero vamos, yo en septiembre igual vi las auroras boreales, no sé, más de 10 días, yo creo. Algunos días más fuertes, otros días menos, pero... Y eso que estoy seguro que mientras dormía, muchos otros días también me las perdí, pero bueno. Y bueno, os quiero contar un poco sobre el presupuesto del viaje, ¿no? a Noruega. Yo daba por hecho que iba a gastar mucho, sabía que era un país muy caro, entonces lo que hice, que la verdad es que fue un acierto, fue en Alemania, antes de entrar en Dinamarca, hacer una compra muy muy grande, con mucha comida seca, que sabía que que me duraría hasta salir de Noruega. Así que nada, eso llevaba, pero la furgoneta llena de comida, era impresionante. Yo pensaba, joder, pero si es que no tengo sitio para todo, tenía todo ocupado con comida. Y bueno, pues al final lo que hacía en Noruega prácticamente era solo gastar en comida fresca, en verduras y salmón, porque el salmón es muy barato en Noruega. Encontré 700 gramos de salmón por 10 euros y 500 gramos de pan por 5 euros. O sea que 2 barras de pan, bueno, 2 panes así un poco grandes, te costaba lo mismo que 700 gramos de salmón. Bueno, entonces os voy a decir el dinero que gasté en estos 2 meses, incluyendo todo, la gasolina, la comida, pero como os digo, pues tenía mucha comida ya en la furgoneta. Luego los ferries, porque para ir de un fiordo a otro muchas veces tienes que coger ferries, y algunos peajes que me encontré y que no pude evitar. Bueno, pues en total gasté 900 euros. También hay que decir, pues eso, que también llevaba pues aceite de la furgoneta, llevaba muchas cosas que me ahorré allí, ¿no? Gas para cocinar, entonces son esas pequeñas cosas que no gasté allí. Pero bueno, la verdad es que en gas, por ejemplo, suelo gastar 10 euros al mes. Lo que pasa es que el gas allí seguramente hubiese sido mucho más caro. Bueno, pues creo que hasta aquí el capítulo sobre Noruega, pero... nada, no puedo dejar de recomendarlo, invitaros a todo el mundo que vayáis, sea con furgoneta camper, con coche, de cualquier forma, pero ir. Y a mí particularmente las Islas Lofoten me han dejado enamorado, ya tengo ganas de volver, así que... Pero vamos, como siempre digo, que ir en furgoneta camper, pues yo creo que es lo ideal, sobre todo por esta zona, es muy fácil. Luego además que está el derecho de que todo el mundo pueda acampar de forma libre. Sí que encuentras algunas zonas donde pone prohibido acampar, pero en el resto, si no ves nada y estás a más de 150 metros de una casa, tú puedes poner una tienda de campaña, puedes aparcar tu coche, lo que quieras, que no te pueden multar. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado escuchar esta experiencia que he tenido en Noruega. Invitaros a todo el mundo que vaya y echar un vistazo a los enlaces que dejo abajo porque hay algunas fotos bastante chulas, sobre todo de las auroras boreales. Y recordaros que acabo de sacar la guía definitiva, el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Un libro que es lo que me da un pequeño apoyo económico para poder hacer este podcast y para poder ayudar a toda esa gente que tiene la ilusión de vivir y viajar en una furgoneta. Enseño un montón de cosas valiosas. Al final son todos los aprendizajes que he tenido yo en estas 6 furgonetas camper diferentes en las que he viajado por 17 países diferentes. Y nada, que esta guía me ha llevado muchísimo trabajo, pero lo mejor es que sé que va a ayudar a muchísima gente. Así que también os dejaré un enlace abajo por si la queréis comprar y ayudarme así a seguir haciendo estos podcasts. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde Suecia. Chao.